del fútbol mexicano empezó en Zapopan, en la cancha de los Tecos, que con este gol a los 10 minutos le estaban ganando al cuadro campeón, al equipo de Pachuca. Pachuca quiso reaccionar, pero no logró hacer daño. Ahí está Abreu, que tiene esta falla, muy cerca estuvo del gol. Esta entrada de Parks por la espalda le está provocando una expulsión. El árbitro Pedro Rebollar silba el final. Tecos ya ganó 1-0. Que el trabajo defensivo de Tecos fue un buen trabajo, ¿no? O sea, fue un trabajo sobrio, un trabajo que se apegó a lo afectivo y que trató de no conceder ventajas. Y bueno, dentro de lo que cabe se controló a una delantera que es muy peligrosa, ¿no? Jugadores como Pablo Hernán, Mascareño, Glaría, en realidad situaciones claras de gol no pudieron generar, ¿no? En el estadio universitario, con todo y que Chivas reclamaba jugar este partido por sus seleccionados, enfrentaron finalmente a Tigres. En San Nicolás de los Garza, único gol, el tilón Paulo César Chávez a los 59 después del servicio de esquina del maestro Galindo. El tilón hace el 1-0, ahí está el servicio, el balón que queda así a merced después de que Del Ángel había prolongado. Y después esto, Donizete en su debut parecía que hacía el gol, pero prácticamente en la línea estaba salvando el Guadalajara esa pelota. Insistía el equipo de Tigres con esta del Diablo en el remate con la cabeza de Yanes Toro. Así nada más a la base del poste y no entraba el gol, se fue con todo al ataque el equipo de Vucetich al final del encuentro y no hubo el gol. Germán Arredondo, el árbitro. Chivas 1-0 a Tigres. Nos vamos al Estadio Cuauhtémoc en Puebla. Mucho viento, mucho frío. Y el Puebla recibiendo al Atlante de Petricevic, que estaba en una tablita. Disparo de Brajkovic, desviado por Matías. Luego este gol. Jafet Soto aparece en buena posición, pero Armando Archundia está señalando fuera de lugar, así que no contó. Momento del toque. Jafet Soto está bien ubicado. El hombre de la bandera agita la franela y se anula el gol. Viene este córner, remate de Ubaldi, gol del Puebla. No, señores, también es anulado por fuera de lugar, que tampoco existía. Mejía Barón pidiéndole a sus hombres que no perdieran la concentración. Ahí el momento del toque. Ubaldi es habilitado por Félix Fernández, el portero, y otro defensa que está ahí junto al poste. Se anuló de mala manera este gol, pero Puebla siguió atacando y Gilberto Jiménez roba esta pelota y vean qué gol hace. Quizá quiso centrar. Lo cierto es que es un golazo, un gol bello de Gilberto Jiménez. 1-0, ya ganaba Puebla. Y luego Ubaldi, gran servicio del Beto García Aspe. 2-0 el minuto 68. El Puebla ya estaba aplastando al Atlante. Ratón Zárate hace el 3-0 al minuto 77. El Atlante estaba desdibujado completamente. Escapa Zárate, Ubaldi, Jafet, gol del Puebla. Al minuto 82 era la cuarta anotación. Archundia con el silbatazo. Puebla derrotó al Atlante 4-0. Es difícil decir cualquier cosa. Estoy en mejor disposición directiva. Que directiva toma cualquier cosa, totalmente estoy de acuerdo. Sé único que trabajamos muy bien, muy fuerte y desgraciadamente el resultado no salió y no hay mucho comentario. Primer tiempo el juego fue parejo, nos cayó el primer gol y ese equipo se totalmente destruyó, no tenía más confianza a jugar y no hay más comentario. La Universidad esperaba que fuera su día por completo, pero fue un suplicio estar en el estadio de la Corregidora frente al Toluca, que aquí con Manolo Martínez tomaba esta pelota, el zurdazo que es desviado por Alpizar, gol. Caía el primero a los 21 minutos de partido, el primero de muchos más. Vean cómo Alpizar desvía esa pelota y venía Cardoso con este balón en servicio, anticipo perfecto de Carlos María Morales,
que fue la figura del partido a los 35 minutos, tenía el 2-0. Cardoso controla, Cardoso observa, levanta así el esférico y era otro más. A los 45, 3-0, y Pumas nada más no aparecía en el encuentro, pero llegaron así con este disparo de Federico Lagorio a los 61 minutos, 3-1. Parecía que Pumas podría regresar a hacer algo en el partido, pero rápido vino la respuesta. Vean que solo aparece Carlos María Morales al 63, tenía el 4-1, respondiendo rápido el Toluca con esta descolgada, la velocidad y buscando hacer daño con el servicio de Manolo para Ciña, el matador para Antonio Naelson Ciña, 5-1, ahí ganaba el Toluca y tenían más. Vean qué libertad le dan a Carlos María Morales para tener su tercer gol del partido y el sexto del Toluca, 6-1 al minuto 67. Falta de coordinación en la defensa, exagerando en la confianza el Toluca, y Antonio Sancho tenía el 6-2 al minuto 73, diagonal atrás. ¿Quién le pega? No había decisión hasta que Manuel de la Torre llega y, aprovechando el exceso de confianza del Toluca a los 83 minutos, colocaba el 6-3 definitivo. 9 goles en la corregidora. Goleada a los Pumas. Regresamos a acción con domingo de muchos goles. Revivieron los Bureles y le pasaron por encima a los Rayados. Y a las 9:30 de la noche, reporte especial de la UNAM con Guillermo Ortega y Joaquín López Dóriga. Fría tras ser herido en el campo. Quien no olvida nunca un bombardeo a su propia casa. Solo un hombre que ha pasado por esto merece vestir los colores de un equipo con carácter. Tecate, orgulloso patrocinador de la selección mexicana de fútbol. Estadio Nesa 86. Muy poca gente para ver duelo de toros. Toros Nesa contra los Toros del Atlético Celaya. Pavón disparaba esta. Se iba desviada la pelota. Gusano Nápoles aparece y hace el gol al minuto 11. 1-0 estaba ganando el equipo de Celaya al cuadro de Toros Nesa, que todavía no ganaba. Esto es un penalti. JJ Robles marca la falta. Penalti para cobrar Luis Fernando Soto. Vean cómo perfila, toca. Casi es detenida la pelota por Oscar Daut, pero el gol cayó al minuto 22. 2-0 ganaba Celaya. Muy difícil el panorama para Toros Nesa, pero viene la reacción. López Meneses al 36 le da vida al cuadro de Ciudad Nezahualcóyotl, que se acercaba en el marcador 2-1, y luego ahí está este disparo de Roberto Molina al 41 que le daba el empate a los del Estado de México. Celaya con esta jugada, vean qué buena atajada de Oscar Daut. Segundo tiempo, aparece Marcos Ayala y vean qué remate de cabeza de Marcos Ayala al 56. Toros Nesa ya le había dado la vuelta en la tortilla, pero ¿cómo es el fútbol? Marcos Ayala falla y Luis Fernando Soto logra el empate a 3 al minuto 58. Sin embargo, el equipo de Toros Nesa siguió atacando, buscando el gol del triunfo, hasta que llegó a 10 minutos del final. Washington Dos Santos logra el gol del triunfo para Toros Nesa. JJ Robles, el árbitro, finalmente logró ganar Toros Nesa. Sí, bueno, no se dejaron caer. Así que es muy importante eso, seguir luchando, seguir trabajando así, porque los triunfos tienen que venir. Es muchos descuidos de atrás, especialmente en el segundo tiempo, a 2 goles de balón parado. Un equipo que te tapó con un solo delantero te gana un partido que es increíble, ¿no? Y más acción de partidos de domingo, en donde hubo 31 goles y promedio de más de 6 por encuentro. Morelia contra Monterrey. Y ahí estaba Luis García intentando esta primera que salvaba a Rivarola. Balón hacia adelante. La primera posibilidad de real peligro así en el mano a mano con el arquero que salvaba el portero del Gato Ortiz. Y aquí el Pastor Lozano con este tiro, pero Morelia seguía atacando y Monterrey no aparecía para nada. Acá viene Flavio Davino, se equivoca el defensa charlando, rebote, gol de Flavio Davino, 34 minutos.
Y era el festejo de Flavio, servicio de esquina. El arquero no puede quedarse con ese balón. Tiro, gol de Jorge Francisco Almirón, el exatlista. 2-0 al minuto 37. Y seguía atacando el Morelia, media vuelta. Así la intentaba Luis García ya en el segundo tiempo. Pelota abierta en la posibilidad para el tiro y el gol de Robson Luis. A los 73 por 0 y pintaba otra goleada ahora en el estadio de Morelos. Otra vez Robson Luis o Robson Nascimento, como usted prefiera. 77 minutos, 4-0. Luis hace la jugada, deja así a Alex Fernández. Alex a velocidad, Alex tira, gol. A 6 del final, 5-0. Una goleada más de la jornada 4 en el fútbol mexicano. Morelia al Monterrey. Y faltaban los partidos vespertinos y los goles. El Estadio Azteca pintado de amarillo y el América contra el León. Vean qué falla de Salgado, no le dio a la pelota. América buscaba abrir el marcador. Aquí viene Cuauhtémoc Blanco que mete centro, Hermosillo solo, gol. Minuto 22, Carlos Hermosillo hacía el 1-0 para las Águilas del América. Viene centro, Cuauhtémoc remata y el 25 caía la segunda anotación americanista. León reaccionaba y hay un penalti. Ahí hay un penalti sobre Beraldo Vejines. El árbitro amonesta a Raúl Rodrigo Lara. Vean cómo anticipa Vejines, le dan un empujón. Y el árbitro observa al defensor y marca la pena máxima que Vejines cobra perfectamente al minuto 37. El León se acercaba en el marcador, pero América volvió al ataque. Esta jugada por poco es autogol. Viene el guardameta Saúl Sánchez. Medford mete balón al centro. Ahí está Torres, la pelota queda a la deriva, dispara y gol. Al 49 Cristian Torres lograba el 2-2. Tena expulsado. Las cosas difíciles para el América con este resultado, pero vean la jugada. Centro de Pavel, apenas la rosa Cuauhtémoc Blanco. Y al 58 estaban las cosas 3-2 para el América. Y luego al 69 otra vez Cuauhtémoc, que hizo 3 goles y llegó a 5. Estaba logrando el 4-2 definitivo. El León todavía buscó acercarse en el marcador. Ahí está Vejines. Vean a Adolfo Ríos como nunca se vence. Y no hay anotación. Edgar Ulises Rangel, el árbitro del partido. América derrotó a León 4-2. Y acción en el Estadio Corona de la Comarca Lagunera. Santos frente a Cruz Azul. Bien el pase con el pecho y después el gol de Hugo Ovelar. Desvió Paco Gabriel de Anda en esa jugada. El balón que hace contacto con la mano, más bien al revés, en una infracción al reglamento clarísima, como podemos observar así. Increíble que esto pueda suceder en el área, pero pasa como le sucedió a Mendoza la semana anterior de Chivas. Viene el tiro y el gol de Mauro Camoranesi de penal, el 1-1 a los 26 minutos. El partido estaba empatado. Pony Ruiz con este servicio al frente y en la colocación en el área, el cabezazo y el gol de Chava Mariscal a los 58 minutos. Era el 2-1 y Santos seguía atacando. Y aquí viene un jalón de Rodríguez. El árbitro Rodríguez también dice penal y va a cobrar Jared de esta forma. Gol de Jared Borghetti a los 72 minutos. Una temporada con buen inicio, goleador de Jared. 3-1 el Santos de la Comarca al Cruz Azul. Regresamos a acción con se aprieta la lucha por el superliderato y se pone bueno el drama del no descenso.